México, conocido oficialmente como Estados Unidos Mexicanos, es una nación soberana de la América del Norte, de cultura latinoamericana, cuyo territorio fue cuna de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, la mesoamericana. Como todos los países latinoamericanos, México exhibe una importante mezcla cultural y racias en la que indígenas, blancos europeos y negros africanos tomaron parte. Esto explica la enorme riqueza cultural de la región. Es por eso que hoy veremos lo bueno y malo de ser mexicano. Lado positivo de ser mexicano. Gastronomía. La gastronomía mexicana es una de las más ricas, originales y diversas del mundo, que se ha hecho famosa en todo el mundo, especialmente por los tacos, pero hay muchos más platos locales que debes probar, además de los tacos mexicanos. Sin embargo, en cuanto pongas un pie en México vas a darte cuenta de la gran diferencia que hay al comerlos en el propio país. Además, estamos seguros de que vas a alucinar con la ingente variedad de platillos que encontrarás tanto en restaurantes como en puestos de comida callejera. Por algo, la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2010. De hecho, cada región tiene sus ingredientes, técnicas y platos característicos. Por ejemplo, en Veracruz puedes probar huachinango a la veracruzana, pargo rojo preparado con salsa de tomate, alcaparras y aceitunas, así como arroz a la tumbada, arroz al horno con mariscos, pero también hay enchiladas de maní y un mole especial hecho en la ciudad de Xico. En el estado de Tabasco es imprescindible probar las empanadas de pescado frito. Historia, arqueología. El inicio de la historia de México se remonta a la llegada de los pobladores originarios hace más de 10.000 años. Poco a poco comenzaron a surgir grandes pueblos, destacan las civilizaciones olmecas, teotihuacana, maya y mexica o azteca, que ocuparon diferentes y grandes territorios y desarrollaron sus civilizaciones. Es por ello que la actividad turística en México es una de las actividades económicas más importantes del país y es una de las mayores en el mundo. Las atracciones turísticas de México lo son las ruinas antiguas de la cultura mesoamericana, las ciudades coloniales y los complejos turísticos de la playa. Si lo que buscas es diversidad e historia, siendo mexicano no necesitas cruzar fronteras. De hecho, México es el país con más distinciones de la UNESCO en todo el continente americano y el sexto a nivel mundial, solo detrás de Italia, España, China, Francia y Alemania. México cuenta con 35 lugares dignos de preservarse. Estos asombrosos espacios están repartidos en 27 históricos, 6 naturales y 2 mixtos. Además, aquí hay 5 patrimonios culturales inmateriales. Geografía, negocio. Si lo tuyo no es la gastronomía ni la historia, México tiene una condición desventajosa para los negocios. México es un país localizado en el extremo meridional de América del Norte. Tiene una costa oriental bañada por el Golfo de México y el Mar Caribe, que forman parte del Océano Atlántico. Por el poniente, posee un enorme litoral bañado por el Océano Pacífico. Limita al norte con la primera potencia, Estados Unidos, y al sur con Guatemala y Belice. México es el segundo país con mayor número de tratados comerciales en el mundo, siendo la puerta de salida y entrada de varios productos. Su ubicación geográfica le permite ser el puente entre Estados Unidos, la economía más grande del mundo, con Latinoamérica. México, al tener costa con 2 océanos que conducen al mercado asiático y el europeo, le permite convertirse en una plataforma logística de clase mundial que facilita los negocios y brinda ventajas competitivas al compararse con otros países de América Latina. Existe un sinnúmero de ventajas de ser mexicano, pero también tiene su lado negativo. Corrupción. Según Transparencia Internacional, México es uno de los países más corruptos del mundo. Para 2021, México se estancó en el combate a la corrupción, el país no avanzó ni siquiera una posición en el ranking, posicionándose en 124 de 180 países evaluados. México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.
En el G20, nuestro país ocupa la posición 18, por encima de Rusia que se ubicó en la posición 19. De acuerdo con Transparencia Internacional, tampoco hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas es prácticamente inexistente. Delincuencia. México ocupa el cuarto lugar de los países con mayor puntuación de criminalidad en el mundo, reveló el Índice Global de Crimen Organizado 2021, elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. De acuerdo con esta investigación, los países con mayores niveles de criminalidad son los que experimentan conflictos o algún tipo de fragilidad institucional. México también alberga varios mercados de delitos ambientales, incluida la industria de la madera, el tráfico de vida silvestre y el contrabando de combustible. En el indicador de actores no estatales, el índice tiene en cuenta la participación de la sociedad civil y su capacidad para funcionar a pesar de la presión de los gobiernos. Para que se haga una idea, en 2019, la periodista Lourdes Maldonado López acudió a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió ayuda y justicia laboral porque temía por su vida. A pesar de todo, en enero de 2022, fue asesinada en la ciudad fronteriza de Tijuana, en el norte de México. Transporte público. México es un país dotado de un territorio con vías y comunicaciones muy bien distribuidas y conectadas entre sí, estratégicamente hablando. Con el paso de los años, México ha invertido una fuerte cantidad de ingresos para el desarrollo de una mejor infraestructura de comunicaciones y vías de transporte de mercancías. Como ejemplo, tenemos el año 2020, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en colaboración con la Subsecretaría de Infraestructura, invirtió 34,000 millones de pesos como parte de la renovación y creación de vías de alta calidad. Sin embargo, el transporte en las ciudades es otra realidad. Por ejemplo, la Ciudad de México es una metrópoli llena de gente y también de autos. Solo en el 2020, el año de los confinamientos más severos por la pandemia de COVID-19, la ciudad cerró con un total de 5.535.792 autos en circulación, de los cuales el 98% son particulares. Esto implicó que, incluso con la pandemia, se rompiera, como cada año, un nuevo récord de coches transitando por la capital mexicana. Especialistas afirman que los proyectos que podrán ayudar a mejorar la calidad de vida de los capitalinos una vez que estén en operaciones son el trolebús elevado, la ampliación de la línea 4 del Metrobús y la construcción de las líneas 1 y 2 del cablebús. Según cálculos realizados sobre el tiempo de ahorro que generarán en conjunto, este asciende a casi 2 horas en total, es decir, una vez que funcionen dichos proyectos podrían reducir significativamente los tiempos de viaje de los habitantes de la ciudad.